Entonces, bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Se escucha ¿Me bien. escuchan? Se escucha bien, ahora sí. Sí, bien. Entonces estábamos en los dos remedios procesales, la revocatoria y la aclaratoria y la revocatoria. Lo que quiero decirles, repetirles, reiterarles, en función de la revocatoria, que como estamos hablando de cuestiones que causan gravamen, ¿sí? La ley permite, nos aconseja, nos dice que cuando interponemos una revocatoria, lo hagamos conjuntamente con la apelación en subsidio. ¿Por qué? Porque los términos corren en forma simultánea para pedir revocatoria y para pedir apelación. Por lo tanto, para la revocatoria tenemos 3 días desde que nos notificamos. Bueno, ustedes saben cómo contar los tiempos, ¿verdad? Los plazos. Tenemos 3 días, mientras que para la apelación tenemos 5. Y ustedes me dirán, bueno, entonces planteo la revocatoria, espero esos 3 días que el juez me resuelva y después si me resuelve mal voy a la apelación. Bueno, si ustedes creen que eso puede ser posible, van a fracasar muchas veces y se van a quedar sin poder apelar. Por eso la ley, a sabienda de todo esto y del plazo corto que significa la revocatoria y que el juez no la va a resolver en esos 3 días, en estos 2 días que quedan de diferencia, dice que podemos interponer la revocatoria con apelación en subsidio. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque en realidad, cuando planteamos la revocatoria, en el 80% de los casos, el porcentaje es un invento mío, ¿no? Puede ser otro porcentaje. El juez mantiene lo que ha decidido. Por lo tanto, no hace lugar a la revocatoria, salvo que sea una cuestión muy clara, ¿sí? Entonces, inmediatamente, al no hacer lugar a la revocatoria, hace lugar, concede el recurso de apelación y eleva el expediente al superior jerárquico. Entonces, por esa razón, con la revocatoria va a ir siempre el recurso de apelación en subsidio. Ténganlo en la cabecita de ustedes, sépanlo, seguramente todo esto lo van a profundizar mucho y van a ver de qué se trata todo esto cuando entren ya con los plazos y con un montón de cuestiones en derecho procesal. No los quiero asustar, pero esto es la teoría general del proceso. Esto que están viendo es la introducción a toda la terminología y a toda la actividad procesal. Ya después van a profundizar mucho. El tercero, es decir, sería el primer recurso en realidad, es la apelación. El recurso de apelación es más común, que ustedes escucharán cuando alguien no está conforme, mira, sí, me salió el fallo, pero me salió en contra, ¿qué puedo hacer? Bueno, apelar. O el mismo abogado viene y nos dice, mire, vamos a tener que apelar, porque nos salió en contra. ¿Qué es la apelación? Es un recurso que permite que a las partes, que un órgano judicial superior, hoy hablábamos del tribunal, ¿se acuerdan? El tribunal superior, al que dictó la resolución, modifique total o parcialmente la sentencia, la resolución que ha dictado, si considera esa parte que es injusta. Se interpone ante el mismo juez. Atenti esto. La aclaratoria, la revocatoria se interpone ante el mismo juez y la resuelve el mismo juez. No sale del juzgado el expediente, salvo que en la revocatoria el juez no haga lugar, hayamos interpuesto subsidiariamente la apelación y luego entonces pasará al superior jerárquico, al tribunal. Pero acá en la apelación dice, se interpone, es decir, se presenta el recurso de apelación ante el mismo juez que dictó la resolución. Y el juez ese va a hacer solamente, ¿cuál es su trabajo? Controlar que se hayan cumplido todos los requisitos que la ley establece para que sea válida esa interposición. Tiempo y forma, es decir, que se haya interpuesto dentro del plazo que la ley nos otorga, 5 días, forma, que se hayan cumplido con todos los requisitos de forma que debe llevar ese recurso de apelación,
y luego elevará al tribunal de alzada, que será el encargado de revisar y decidir. Sobre esto, para el escucha desprevenido, no queremos entrar en la situación de si realmente dónde va a tener que fundamentar ese recurso. Si lo fundamenta directamente ante el juez de primera instancia para que éste ya eleve, o si hace la fundamentación, que se llama de otra manera, ante el Tribunal Superior, porque eso es un tema que les va a traer mucha dificultad. Por lo tanto, sepan ustedes, se interpone ante ese juez. Puede ser que se tenga que fundamentar ante ese mismo juez para que ese juez eleve posteriormente, una vez que le dijo que lo aceptaba, o puede ser que el juez eleve sin fundamentación y que nosotros tengamos que ir al Tribunal Superior para justificar, a la alzada para, perdón, no justificar, sino para fundamentar, exactamente, gracias doctora. Entonces, ese es el recurso de apelación, el más común. Van a ver que vamos a tener apelación como recurso ordinario, la apelación extraordinaria también, pero en realidad consiste en la misma operatoria, en la misma forma de llevar adelante ese recurso, esa forma o ese artilugio legal que tenemos, por ahí artilugio sobre la mano, ¿no es cierto? Esa herramienta legal que tenemos para cuestionar, para pedirle a un juez superior, a un tribunal superior, que modifique lo que el inferior ha resuelto y que me causa gravamen, y a veces gravamen irreparable. La nulidad, recurso de nulidad. Este es un recurso, dice que está comprendido dentro del recurso de apelación, ¿sí? Y se acuerda para aquellos casos en que la sentencia, cuando la sentencia se concede, ¿no es cierto?, o se tiene, la sentencia de primera instancia carezca de algún requisito formal. Es decir, si en la forma de la sentencia, de la resolución, no están cumplidos los requisitos que para ese tipo de resolución pide la ley, ahí podemos apelar, dentro de la apelación se supone que está integrado al recurso de nulidad, ¿sí? ¿Qué lleva a la nulidad? Y bueno, puede llevar a volver atrás todo lo que se ha resuelto, todo lo que se ha hecho, y incluso dictarse una nueva sentencia. Es lo más probable que deba dictarse una nueva sentencia. El quinto de los recursos, yo se los nombro así porque para que tengan más o menos idea de cuántos son, la queja. Y la queja también, junto con la apelación, la van a ver como queja ordinaria, como recurso ordinario, o como recurso extraordinario. Y algunos observan que la queja tampoco es un recurso, y se la nombra como queja. ¿Y por qué puede ser la queja? Y la queja puede ser por recurso de apelación denegado, ¿sí? Pero también podemos interponer queja por retardo o denegación de justicia. Cuando el retardo en la actividad judicial es tan notorio, tan grande como el que vemos todos los días en tribunales, ¿sí? Y nosotros tenemos la necesidad de que el juez expida, podemos interponer esa queja no por recurso de apelación denegado, sino esa queja por retardo o denegación de justicia. ¿Para qué? Para que el juez, el tribunal, no el juez, mande a pedir el expediente y le haga, si se da el caso, le haga la admonición al juez de primera instancia diciéndole que debe resolver en un tiempo prudencial. ¿Por qué? Porque este juez estaba dormido en los laureles. Para esto, esta queja se interpone ante el superior jerárquico directamente, no ante aquel contra quien nos estamos quejando, y ese superior jerárquico le pide el expediente, estudia el expediente y ve si ese retardo en la administración de justicia, en seguir el trámite, es culpa del juez, es que el juez se ha dormido o que las circunstancias llevan a que ese retardo sea lógico, aceptable. En uno u otro caso verá qué es lo que resuelve y le ordenará al juez o que continúe con las actuaciones, no haciendo lugar a esa queja, es decir,
no dándole lugar a la queja, no intimando al juez a que se apure, o en el caso de que sí sea el juez el que está en demora, en mora, pero en forma injustificada, le pondrá un plazo a ese juez para que resuelva la situación. Pasamos a la otra. Sí, cómo no. Una pequeña aclaración, estaban confundidos con el término contrario imperio, que quiere decir exactamente lo contrario de lo que dijo. Si el juez dijo A, le pedimos que nos diga B, digamos, pedimos que diga lo contrario a lo que dijo antes. Claro, que él se desdiga de lo que dijo y diga otra cosa, lo que decimos nosotros en este caso. Por eso es por contrario imperio, es decir, lo que él dijo, ahora dice lo contrario, que es lo difícil de conseguir, ¿no es cierto? Es decir, cuando un juez hace una sentencia, él está convencido, o una resolución, de que lo que está diciendo está en forma correcta. Por lo tanto, pedirle que dé vuelta eso, por contrario imperio, sí que lo dé vuelta, es una tarea difícil. Por eso les decía que la revocatoria, ¿por qué va con la apelación en subsidio? Porque el 80%, les decía ese porcentaje yo, de los jueces, una vez que dictaron estas resoluciones, porque están convencidos que eso debe ser así. Y es muy improbable, altamente improbable, que le hagan lugar a la revocatoria. ¿Sí? Dentro de los extraordinarios, encontramos el extraordinario federal, el de inaplicabilidad de la ley, el extraordinario de nulidad, en la provincia el de inconstitucionalidad provincial y el de queja por denegación de recursos extraordinarios. Estos recursos nosotros se los damos porque tenemos la necesidad, para darles todo completo esto, de expresarles a ustedes. Son recursos que, como lo dice el término, extraordinarios, se dan en situaciones contadas, cumpliendo requisitos extremadamente rigurosos, ¿verdad? Pero que es bueno que ustedes por lo menos sepan estos 3 renglones que por cada uno de ellos hemos escrito en el Power, para que sepan de qué se trata, tengan idea de qué se tratan, ¿sí? Miren, en la carrera, en la profesión, no son muchas las veces en que ustedes tienen que acceder o tienen que acudir a un recurso extraordinario. Son generalmente las menos, ¿sí? Pero tienen que saberlo. Esto lo van a completar, yo les dije más adelante y en otra materia, pero comentarles esto. El recurso extraordinario federal dice se concede cuando haya una violación por parte de quien lo presenta ese recurso, de una garantía constitucional, por una sentencia dictada por un tribunal superior, porque acá no estamos hablando del juzgado de primera instancia, accedemos al recurso extraordinario federal, sino que acá estamos hablando de una resolución de un tribunal superior, en este caso estamos hablando de la provincia, ¿verdad? Entonces se denomina cuestión federal. Interviene la Suprema Corte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? En la inaplicabilidad de la ley dice procede contra las sentencias definitivas de las cámaras de apelaciones, tribunales de trabajo y de fuero de familia de la provincia de Buenos Aires. Está previsto ¿para qué casos? Para aquellos casos donde el juez ha hecho una aplicación errónea de la ley. Se ha equivocado, ha aplicado una ley que no corresponde. Acuérdense ustedes que el juez es el que decide qué derecho es el que tiene que aplicar o qué ley es la que tiene que aplicar, ¿verdad? Pero cuando la equivocación es notoria, cuando se equivoca en eso o en la doctrina legal que lleva adelante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se produce la posibilidad de acudir a ese recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. No aplica estas cuestiones para las cuestiones de hecho, solamente para cuestiones de derecho. Por eso dice ahí, casos de aplicación errónea de la ley. ¿Sí? No cuando tenemos discusiones o disconformidades respecto del juzgamiento de hechos, sino cuando el derecho que aplicó el juez, consideramos que es incorrecto, o la doctrina
legal de la Suprema Corte. Luego está el extraordinario de nulidad, procede contra las mismas sentencias que los recursos anteriores y tiene como finalidad controlar el cumplimiento de los recaudos formales. Es lo mismo si ustedes lo trasladan al ordinario de nulidad que hablamos hace unos minutitos, van a ver que cuando hablamos de nulidad hablamos de formalidades, ¿no es cierto?, de cumplimiento de formas. Cuando no se cumplen las formas establecidas por la ley, se da objeto, esa resolución es objeto de un planteamiento de nulidad. Acuérdense, y lo llevo otra vez a aquello que hablábamos en el principio del curso. ¿Qué pasaba cuando no se cumplían con las formas? Cuando decíamos que la nulidad, si bien no había nulidad absoluta en nuestro derecho procesal, ¿qué pasaba cuando no se cumplía con las formas? Al no cumplir con la forma podría o puede decretarse la nulidad de ese acto. ¿Y qué? La nulidad, uno de los principios de las nulidades, que en este caso se hace plenamente aplicable, por eso se lo recuerdo, es el principio de legalidad. Es decir, que para que haya una nulidad en un acto procesal, tiene que haber una ley que sostiene que el acto procesal que no es llevado a cabo como ella dice, podrá ser declarado nulo. El anteúltimo que tenemos acá es el de inconstitucionalidad provincial. Se acuerda contra el mismo tipo de sentencia, ¿sí?, pero solamente cuando resuelvan cuestiones constitucionales de la Carta Magna provincial, es decir, cuando se vean afectados derechos y garantías constitucionales de lo que es la constitución de la provincia. Ustedes saben que en este caso cada provincia tiene su propia constitución, dicta su propia constitución y tiene su propia dentro del acuerdo con la Constitución Nacional, tienen sus propias formas de llevar adelante, de organizar su justicia. Entonces, acá lo que hablamos es que ese recurso de inconstitucionalidad provincial es cuando se están, de alguna manera, se están contrariando principios constitucionales de la Constitución provincial de esa provincia. Y lo último, queja por recurso extraordinario, por denegación del recurso extraordinario. Bueno, estamos en la misma. Cuando se deniega el recurso extraordinario, cuando el juez que tiene que otorgarlo deniega el recurso extraordinario, nosotros, ante el mismo tribunal que dictó que llevó a cabo el procedimiento, no es que dictó el procedimiento, si el órgano resuelve denegar el recurso, es decir, si yo planteo ante ese tribunal, ante ese órgano judicial que dictó, me niega el recurso, yo puedo acudir al Tribunal Superior al que pretendo acceder en queja o que voy a acceder en queja para que resuelva si es procedente o no el recurso que estoy interponiendo. Pasamos a creo que ya es la última, ¿no? No sé. Ejecución de sentencia. Esto se lo voy a hacer muy breve, porque ya lo vimos. Y con la doctora algo vieron también, ¿no? Doctora Miglio, ejecución de sentencia. Sí, algo charlamos. Bueno, vamos a completarle un poquito esto. Ahí tienen un parrafito en donde se le resume todo, ¿no? Pero, ¿qué es la ejecución de sentencia? Bueno, las sentencias están hechas para que sean cumplidas. Cuando sometemos una disputa, un conflicto, a la resolución judicial, a que el juez resuelva ese conflicto, lo va a hacer a través de una sentencia. Esa sentencia va a ordenar distintas cosas. Puede ordenar darle la razón a uno, a otro, parcialmente a uno, parcialmente a otro. Y a partir de ese momento se crean obligaciones para uno o para otro, para ambos, ¿sí? Cuando se crean estas obligaciones, a través de esta sentencia que dicta el juez puede hacer
a pedido de parte y ante el incumplimiento de eso que él ha resuelto, puede utilizar aquello que veíamos nosotros, ¿se acuerdan? Notio, vocatio, coertio, iudicium y executio. Pueden utilizar ese último resorte, la executio, que es el último elemento que nosotros nombramos como integrante de la jurisdicción. ¿Para qué? Para a pedido de parte, reitero, a pedido de parte, estamos hablando de los procesos civiles, civil y comercial, para que a pedido de parte, utilizando esa executio, pueda llevar adelante un proceso de ejecución, un procedimiento de ejecución dentro del procedimiento general que estaba llevando a cabo, para obligar a aquella parte que tenía, y repito el término, la obligación de cumplir con esa sentencia dictada, obligarlo a que lo haga en forma forzada. Sobre esto quiero aclararles una cosa. El juez no ejecuta de oficio. El juez solo lo hace a pedido de parte interesada. Para que el juez lo haga, no hace falta solamente que la parte interesada diga: vengo a pedir la ejecución de la sentencia por incumplimiento de la parte obligada, sino que ese señor, señora, señorita o sociedad o lo que fuere, que se presenta a ejecutar la sentencia, deberá decirle al juez: bueno, ¿cómo quiere que haga para ejecutar la sentencia? ¿Qué elementos me da para que yo haga cumplir forzadamente la sentencia? Y acá entran a jugar algunas cuestiones que les va a hablar la doctora Miglio en unos momentos nomás, que es ¿qué puedo brindarle? Yo puedo decirle al juez: bueno, teníamos embargado un bien, o declaro ahora que este bien, o denuncio que este bien le pertenece, embarguémoslo para posteriormente ejecutarlo, ¿sí? Entonces le tengo que decir, porque yo le digo: mire señor, no cumplió, no me pagó lo que me debía, así que vengo a ejecutarla. Y el juez se va a encoger de hombro y va a decir: ¿y cómo la ejecuto? ¿Qué hago? Le digo, le reitero la notificación y le digo: si no lo cumple ahora le hago chachás, o tengo que imponerle alguna medida para que esa medida le cause realmente un perjuicio y o venga y se adapte a... Se avenga, derecho. Siempre la palabrita está ahí, se avenga a pagarlo, o de lo contrario, le ejecuto aquella cautela, aquella medida precautoria que tengo tomada contra él. Para que ustedes sepan, y redondeándole simplemente esto, para que la doctora ahora tome intervención y les va a contar de qué se trata. Bueno, cuando tratamos de ejecutar una sentencia, si no tenemos ya alguna medida tomada con anterioridad que permanece vigente, nosotros denunciamos en el mismo escrito en que pedimos la ejecución de la sentencia, denunciamos si conocemos algún bien. Estoy hablando de cuestiones que tienen que ver con el cobro de peso, ¿no es cierto?, con cuestiones monetarias. Denunciamos algún bien que creemos que le pertenece a esta persona, para que si le pertenece realmente sea embargado. Y a lo largo del procedimiento de ejecución de sentencia, si no cumple luego de la intimación, luego de poder poner sus excepciones, ¿sí? Para decir: no, mire, yo ya lo cumplí, me está mintiendo, poder llegar a ejecutar y rematar como última instancia ese bien y hacer cumplir parcial o totalmente aquello que le debía a quien está reclamando. O puede utilizar otra medida, quizá mucho más grave, quizá no, mucho más grave, que es la inhibición general de bienes. Ahora lo van a ver en detalle con la doctora, no merece que yo me extienda en esto y le quite más tiempo a la gentileza de la doctora Miglio. Pero sepan ustedes, y esto entra dentro de ejecución de sentencia, que cuando pedimos la sentencia tenemos que decirle al juez en base a qué elemento que le vamos a brindar nosotros queremos que él ejecute la sentencia. Si no le damos un bien que sea propiedad, uno, varios, que sea propiedad de esta persona, ¿sí?, de esta persona que estamos ejecutando, de esta sentencia que estamos ejecutando, o le decimos que lo inhiba, no le manifestamos nada de esto,
el juez no va a poder llevar adelante la ejecución por más executio que tenga. La executio del juez la pone en marcha, él puede ponerla en marcha a pedido de aquella parte que necesite que esa ejecutio se lleve adelante. Luego harán las preguntas correspondientes. No sé si la doctora está en condiciones, la veo ahí muy atenta y muy activa, la doctora Miglio. Así que, no sé, le cedo la palabra, si te parece, Mariana. Sí, ahí quedaba otra filmina más. Del A ver qué anterior, quedaba. sí, del A ver qué anterior, quedaba. ahora la vuelvo a poner, pero del anterior, subrayen esta parte del plazo el vencimiento del plazo, que esté consentida y firme, y que la parte no haya hecho nada, léanla bien, porque ahí están todos los requisitos, y en el 499 está específicamente todos los requisitos que hay que cumplir. Y la otra filmina, también que habla de ejecución de sentencia, ahí está, el pedido de la Bueno, esto es lo que parte, les decía, sí, lo mismo que esto le es lo decía que yo les recién, decía. las excepciones. Fíjense, presentado el pedido de ejecución, el juez, previo a notificar al ejecutado, ordenará materializar la medida cautelar solicitada por el ejecutante. Eso es lo que yo les decía. Si el ejecutante no pide un embargo, una inhibición general de bienes o alguna otra medida según el tipo de cuestión que se trate, ¿sí? Y una vez efectivizado eso, ordenará al ejecutante notificar al ejecutado a fin de que ejerza lo que también les decía, su derecho de defensa. Acá funciona también el principio de contradicción. Acá tenemos que decirle al que se resultó desfavorecido y eventualmente no está cumpliendo con esa sentencia, que lo estamos o lo vamos a ejecutar. ¿Para qué? Para que él interponga todas aquellas excepciones limitadas en el número y en el concepto, limitadas que puede interponer, porque él puede decir, para estos casos, hay falsedad en la ejecutoria, no es real lo que está ejecutando, tiene prescripción, es decir, se ha cumplido el término y no lo reclamó en el término pertinente, por lo tanto ha prescripto, no me pueden ejecutar. Puede oponer la excepción de pago, es decir, señor, me está pidiendo que le pague y yo ya le pagué. Por supuesto, esa excepción de pago tendrá que estar documentada, ¿no es cierto? No simplemente la manifestación. Y puede interponer, o oponer, perdón, una excepción de quita, espera o remisión. Eso es que le manifieste al juez y le pruebe al juez que la parte que ahora está reclamándole la ejecución le ha dicho que tiene que pagar menos, le ha hecho una quita, y es lo que él le pagó, entonces la diferencia que le reclama no tiene por qué reclamarle, una espera o remisión, es decir, esperar a que se cumpla un nuevo plazo, 15, 20, 50 días, 2 meses, para que pueda llegar a pagarlo. ¿Sí? Así que creo que con eso está, perdón que me tomé tanto tiempo. Genial. Y ahí estamos con la doctora Miglia. Le dejamos 8 minutos de esta conexión y después volvemos a reconectar, así que tiene tiempo para hablar un ratito. Un ratito tengo. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, vamos a empezar con otro tema que es el proceso cautelar. Bueno, algo hablaron recién con el doctor Fresinga, justamente cuando hablaba de la ejecución de sentencia y decía que se ejecutaban justamente esas medidas que se habían trabado previamente para asegurar algo. Esto de los procesos cautelares, tenemos estas palabras, medida cautelar, medidas precautorias, cautela, caución, vienen todas de la misma raíz, ¿no? Acá se está cuidando, se está asegurando algo. Entonces, son nada más y nada menos que medidas asegurativas. ¿Y qué es lo que aseguran? En general, el proceso cautelar lo que asegura es el cumplimiento, como decía recién el doctor Fresinga, el cumplimiento de una futura sentencia de condena. Es decir, si yo estoy haciendo un proceso de condena donde estoy pidiendo, mi pretensión es que se lo condene al demandado a dar, a hacer o no hacer, a entregar algo, a pagar algún monto, si no lo hace, ¿cómo lo puedo asegurar?
Y si no tengo algo que me lo asegure, que me asegure en el futuro que eso se va a cumplir, lo que puede ocurrir es que el demandado durante todo el trámite, porque los procesos son largos, por más digitalización, por más que nos apuremos, con todo siempre tenemos algo que diluye el proceso en el tiempo. Entonces, si no tenemos algo de qué asirnos, algo que tomar del demandado en este tipo de procesos de condena, nuestra futura sentencia se puede volver ilusoria, porque podemos hacer un hermoso proceso, ganarlo con toda la ley en la mano, pero después no poder ejecutarlo justamente porque no tenemos con qué, no hay con qué ese demandado va a abonar lo que el juez condene en el momento de la sentencia si no lo tengo asegurado, si no le trabé una medida precautoria o una medida cautelar. Por eso lo que decimos es que se trata de medidas, como dice allí la Firmina, de medidas asegurativas cuyo fundamento es el cumplimiento de una futura sentencia, evitando que se vuelva ilusorio ese cobro de esa sentencia porque el demandado vendió todos los bienes, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las características de estos procesos de condena, de estos procesos asegurativos, perdón, de estos procesos asegurativos? ¿Qué es lo que hay que demostrarle al juez para que me otorgue esas medidas cautelares? El juez tiene amplias facultades para evaluar la procedencia o no de la medida que estoy pidiendo. Quiere decir que en estos procesos asegurativos yo le voy a tener que plantear al juez que quiero trabar una medida contra los bienes. Hay medidas que después lo vamos a ver, algunas son contra los bienes, otras son en relación a las personas, pero que quiero trabar una medida que me asegure y que sea suficiente y adecuada para que me asegure el cumplimiento de esa futura sentencia, que si la sentencia hace lugar a la pretensión que estoy solicitando como actor, pueda, en el momento que el juez falle y que diga en su sentencia que hace lugar a mi pretensión, pueda ejecutar la sentencia si no se cumple y lograr el efectivo pago o el efectivo cumplimiento de la obligación que pretendo. Estas medidas entonces se piden al juez. En los procesos cautelares le pedimos al juez medidas cautelares. Y el juez es el que tiene que decir si sí o no y si nos otorga esa medida cautelar. Hay una característica principal de estos procesos cautelares que ustedes van a leer tanto en la bibliografía, en los powers que tengan, es que estas medidas cautelares se toman inaudita parte. ¿Qué quiere decir este término inaudita? Sin escuchar, sin oír. Tiene que ver con la audición, ¿no es cierto? Entonces, inaudita parte quiere decir sin escuchar la voz del otro, la voz de aquel contra el cual estoy pidiendo y estoy queriendo trabar esa medida cautelar. Sin conocimiento previo de la parte contraria. ¿Por qué? Porque si yo le aviso previamente, ay, te voy a embargar, te voy a trabar una medida cautelar, antes de trabarla, el otro puede disipar sus bienes y entonces mi derecho se torna ilusorio. Eso quiere decir inaudita parte, que primero se pide la medida cautelar con todos los requisitos que se tenga que pedir, sin comunicarle a la otra parte. Es decir, que acá tenemos, como todo tiene que ver con todo en esta materia, si hablamos de principios procesales, acá hablamos de bilateralidad, cuando se hacen los actos de comunicación inmediata a la otra parte. Acá se está poniendo en este tipo de procesos, frente a esa bilateralidad, primero el principio de eficacia, ¿no? Primero la eficacia. Si yo no lo trabo inmediatamente y si le aviso al demandado, va a perder eficacia esa futura sentencia que se va a dictar en el futuro, lógicamente. Y no voy a tener nada de qué asirme para poder ejecutar la sentencia. Entonces, esto no quiere decir que no se le avise después.
Se traba inaudita parte la medida, se traba en principio sin escuchar a la otra parte, en virtud de la eficacia de esa medida cautelar. Pero luego, una vez que la tengo trabada, que tengo trabada la medida, ahí sí tengo un plazo en el que le tengo que avisar y le tengo que comunicar a la otra parte que trabé la medida. Entonces, vamos a ver ahora también qué es lo que me pide el juez, porque no es así tan sencillo. Yo le pido al juez que trabe una medida cautelar y el juez la da sin lugar a dudas. No, es decir, es un proceso cautelar, es un proceso en el que yo tengo que demostrarle algo al juez. ¿Por qué quiero trabar esa medida? ¿Qué derecho tengo que asegurar? ¿Qué medida voy a tratar de trabar? Y el juez posee amplias facultades para evaluar la procedencia o no de esa medida cautelar que yo estoy tratando de pedir, estoy pidiéndole. Entonces, quiere decir que el juez tiene facultades discrecionales para evaluar e incluso podría decir que esa medida es excesiva, que esa medida que es más adecuada a otra. Entonces el juez tiene la facultad de poder modificar esto que yo pido. Inés, ¿puedo interrumpirte yo antes que te deje muda el Zoom? Porque se nos está por cortar. Volvemos a conectar y terminamos el tema y luego arrancamos con el repaso, si les parece.